tiempos propios. Es decir, lo que Desmond Tutu propone es que cada persona se tome el tiempo que necesite para recorrer este camino, que no se apure, que no se atropelle, porque hay riqueza en cada momento. Y plantea, lo voy a decir de un modo general, después se puede ampliar, 4 grandes etapas. Él utiliza una imagen, que es la imagen del laberinto de Chartres, que es una iglesia en Francia, que tiene un inmenso laberinto dibujado a la entrada. Es un laberinto bastante particular, con un diseño, porque hay muchas formas de laberintos, y él lo que propone es que en cada una de las etapas de este camino uno imagine o utilice una imagen impresa como si recorriera ese laberinto. La primera de las etapas consiste en contar la historia o las historias, porque cuando iniciamos este camino podemos encontrar con que tenemos una lista de situaciones, por ejemplo, en las que nos hemos sentido dañados, ¿sí? Y quisiéramos perdonar a quien nos dañó. Voy a tomar esta referencia. Entonces, contar la historia significa describir los hechos, evocar la escena vivida. Ya esto nos contacta con el dolor. Desmond Tutu dice, cuando recorras el laberinto, presta atención a los momentos en donde se te hace difícil avanzar, porque aparece la pena, la bronca, la tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. De todos modos, esta es la propuesta. Contar la historia. Contar la historia es también describir un escenario que nos tocó vivir, quiénes están en ese escenario, qué sucedió, cómo se desarrolló esa escena, cuáles fueron las acciones que generaron esta vivencia dolorosa, esta herida, este daño. Esta sería la primera etapa. Luego, invita, en una segunda etapa, a tomar contacto con la pena, con el dolor. Esto ya nos hace ir hacia la experiencia subjetiva, porque en la descripción de la escena va a haber datos que son, podríamos decir, comprobables, ¿sí? Lo hago para hacer una distinción. Pero en el momento de entrar a tomar contacto con el dolor, entramos en la dimensión subjetiva, no discutible, ¿sí? Nadie puede quitarle a otro el derecho a sentir lo que siente, en intensidad, en complejidad, en voltaje, etc. Entonces, este segundo momento, que es todo un desafío, ¿sí? Es descubrir de qué está hecho mi dolor, de qué está hecha mi herida. Porque aquí hay un punto importante que me parece necesario destacar. Si no entramos en contacto con la herida, no la podemos curar. Si no conocemos esa trama de la cual está hecha la herida, no podemos traerle el medicamento, digamos, adecuado, ¿sí? Yo puedo tener un maravilloso botiquín, pero primero tengo que observar muy bien la herida para saber qué del botiquín va a servir a esta herida, ¿sí? Entonces, este segundo momento consiste en recorrer la herida, en describir el dolor, en conectar con el dolor. Luego, dice Tutu, viene el tercer momento, que es el conceder el perdón. Recién en esta tercera instancia es que podemos pasar a la liberación de ese poder que le hemos otorgado o que ha quedado dentro nuestro en relación a quien nos dañó.
El momento de conceder el perdón es un momento intenso, es como el momento cumbre de todo esto. Llego acá después de estos dos pasos, y conceder el perdón es un espacio de creatividad, es un espacio de expresión, que cada uno va a descubrir. Él no da una receta, justamente, nos invita a encontrar cuál es la manera de conceder el perdón. Una manera de orientarnos en este conceder el perdón tiene mucho de intentar comprender el estado interior de quien produjo ese daño. Comprender, no conceder lo que fue hecho, ¿sí? Hacernos una idea. ¿Qué tendría que estar pasándole a esa persona o a esas personas, quien fuera, para que hubieran hecho esto? Ahí en donde podemos decir, comprendo, concedo y libero mi dolor. Ahí, Vivi, me viene algo que la palabra clave es persona, que es poder ver a quien nos dañó como un ser humano. humano, porque Sí. muchas veces cuando fue una agresión muy fuerte lo ponemos en un lugar de monstruo, demonio o algo como que lo único que hay es maldad, como incluso, y se deshumaniza. Entonces poder humanizarlo, sí. No, iba a decir que una de las dificultades para abordar este punto, y en general el punto del perdón, es que en nuestra cultura nos manejamos con un modelo dual. Y en el modelo dual de pensamiento separamos el bien del mal. Y tenemos aprendido esto por muchos años de cultura dualista, que nos hace excluir lo bueno de lo malo. Entonces, aplicado a este tema, porque el modelo dualista se aplica a muchas cuestiones, aplicado a esta temática, el mal estaría alojado en quien hizo daño y el bien en quien recibió el daño. Y esto implica, como vos bien decías, monstruificar al otro. Pero justamente el desafío es ver que el otro es un humano con un poder que en algún momento tuvo de dañar. Pero no porque es malo esencialmente, sino porque tuvo ese poder por ignorancia, por dolor propio, por creencias, por percepciones que lo llevaron a actuar como actuó. La cuarta etapa, para terminar el camino y no quedarnos, es muy interesante porque Tutu, en el cuarto momento, contempla la posibilidad de decidir continuar o no el vínculo, reanudar o no el vínculo. Esto me parece importantísimo porque nos da el derecho a elegir si queremos realmente retomar la relación o para nosotros está concluido ese vínculo. Es un espacio de libertad y de alta responsabilidad, que un poco como vos decías antes, perdonar no es creer que seguimos y ya está. No, a veces no seguimos. Hemos perdonado y al mismo tiempo elegimos no reanudar el vínculo. Es un derecho que nos asiste en este camino de búsqueda de perdón. Sí. Así es como él presenta este ciclo. Verlo así lo pone claro, ¿no? Y permite ver en qué estadio estamos, Sí. hacia dónde vamos, Sí. y que cada parte tiene su tiempo, ¿no? A veces necesitamos contar muchas veces lo que nos pasó. Sí. Contarnos, contarle a otros, porque en el contar, este es el valor extraordinario que tienen las historias.
el valor terapéutico que tiene el contar una historia. En el contar se va, podríamos decir, digiriendo la experiencia. Poco a poco, vez tras vez que se narra, se va pudiendo integrar, asimilar esa historia como algo vivido por nosotros. Porque también lo que hace mucho daño es cuando se vive una experiencia traumática, que quede separada del resto de nuestro ser, que quede como un hecho que no se integra. Esto hace daño. Y en el narrar y en el compartir se va integrando de a poquito, de a poquito. Sí. Sí, en eso que no se integra es como, a veces hay miedo de integrarlo por rechazar lo que pasó, como considerar que Claro. uno no está de acuerdo con lo que pasó y entonces se sigue peleando en su interior con que eso pasó y no Sí. no lo acepta como parte de su vida. Y cuando, Bueno, muchas veces decimos, no puedo digerir esto que me pasó, no lo puedo, que es una manera de decir no lo puedo aceptar, no lo puedo tolerar, no me puedo apropiar de esta historia. Vivi, ¿y cómo se trabaja cuando una persona, por ejemplo, se queda instalada en el relato eh, sin pasar a otra instancia, como instalada en el lugar de víctima? A mí me ha pasado de familiares cercanos, ¿no? Como toda la vida en ese lugar relatando lo que pasó, pero sin poder dar un paso más o tener una otra óptica, y es muy difícil para quienes estamos cerca de esas personas lidiar con eso y Sí. cómo, o sea, me vienen estas dos preguntas, ¿no? A quienes estamos cerquita de esas personas, cómo manejarnos, cómo tirarles una onda, cómo hacer, y a quienes están ahí no están pudiendo salir, ¿qué estaría necesitando integrar o lo que fuera para poder salir? Mm, Me viene como del loop, ¿viste? Como de estar ahí sí, sí. en esa misma instancia. Creo que es importante comprender en principio que quien ha sufrido en cierta forma busca legítimamente evitar que ese sufrimiento vuelva a suceder. Y muchas veces quedarse en la historia es una de las maneras, hay una creencia ahí de que si yo no suelto esta historia, me aseguro de que no me vuelva a pasar. Ujú. La necesidad es legítima. Necesito asegurarme que no me vuelva a pasar. El camino elegido no siempre lo resuelve. Por eso Ujú. muchas veces se repite y se repite. Lo primero hay que comprender que quien ha sufrido tiene esa necesidad y de alguna manera está buscando un modo de asegurarse de no volver a sufrir. Por eso muchas veces, ante el daño, ante la ofensa, muchas personas se retiran de los vínculos, porque no quieren exponerse a que vuelva a pasar. Y quizás no se dan esa posibilidad, tal vez, de hacer el camino del perdón y encontrar alguna manera de reparar el dolor y reanudar el vínculo como posibilidad. Entonces, ¿cómo ayudar a una persona que nos parece, como vos decís, que está como atascada, ¿no? en ese punto? Bueno, validando su necesidad de asegurarse que no va a volver a sufrir. Ujú. No entrar en una confrontación con la historia, con lo que hace, sino tratar de pasar a través de ese mecanismo que utiliza y comprender por qué está haciendo lo que está haciendo. Y hablarle a eso, hablarle en el sentido de comunicar con la persona hacia esa necesidad. Vos querés asegurarte que esto no vuelva a pasar. Y por eso estás tomada o atascada o repitiendo esta historia. ¿Sí? Es muy duro, es muy doloroso sentir que uno no ha tenido y no tendrá nunca más poder
ante una situación, que ha quedado, como vos decías, en ese lugar de víctima, ¿sí? Pasiva, sin poder hacer. Lo que Tutu hace con esta propuesta, no es la única, es darle esa posibilidad a quien se ubicó en ese lugar de víctima de desidentificarse con ese lugar, ¿sí? Y pasar de un lugar pasivo a un lugar activo, a un lugar creativo inclusive. Y esto me parece a mí maravilloso, es como un regalo. Es decir, yo no necesito quedarme acá. Me quedo acá mientras no sé qué otra cosa hacer. Y creo que esto me protege del sufrimiento. Pero si tengo otro recurso, bueno, y lo pruebo y veo que resulta, probablemente lo tome, lo transite. Una vez, Vivi, vos me dijiste algo que para mí fue una gran llave, que me la quería compartir, que es que en un momento yo estaba bastante instalada en ese lugar y vos me dijiste algo así, como que si yo iba con un cartelito, soy la que me pasó esto, y organizaba toda mi vida en base a eso, era una posibilidad, pero que también estaba la posibilidad de elegir que eso no me determine, como si fuera a sacarme ese cartelito. Lo estoy diciendo con mis palabras porque fue hace mucho, ¿no? Pero es lo que me quedó. Podía sacarme esa etiqueta y decidir que eso fue algo que me sucedió, pero que no me define. Sí. Y ahí yo pude dar el gran salto, ahí yo pude hacer un cambio de perspectiva en mi proceso. Claro, claro, porque pasaste de identificarte con la situación, ponerlo en el lugar de la identidad, a ponerlo en el lugar de tu historia, de tu biografía, y honrar tu biografía, honrar tu historia y honrar tu dolor también, lo cual es sumamente importante, porque el dolor es tan sagrado como la alegría. No es un error sentir dolor, es parte de la vida. Todos podemos dañar y ser dañados, todos. Todos nos podemos encontrar y nos vamos a encontrar, nos encontramos en los dos lados. Y todos podemos hacernos daño y necesitar perdonarnos. Ahora, también me gustaría reconocer que cada uno de nosotros tiene un límite en cada momento de su vida entre lo que puede perdonar y lo que no puede perdonar. Y esto también hay que validarlo, ¿sí? Cada uno de los que está hoy acá podría decir, hoy, para mí, este es el límite entre lo perdonable y lo imperdonable. Y eso es válido también. Nadie tiene la obligación de perdonar. No es Iba a una hacer obligación. esa pregunta, Vivi, me leíste la mente. Yo leo mentes. A partir de ahora todo va telepático, chicos. ¿Escucharon? Eso te iba a preguntar, si hay cosas perdonables y cosas no perdonables, pero tu respuesta es que tiene que ver con cada uno en cada momento. Eso quiere decir Sí. que si yo hoy hay algo que no lo puedo perdonar, no quiere decir que en 5 años a lo mejor sí pueda, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Es como una foto de la conciencia, ¿sí? Y en eso todos podemos dar testimonio, ¿sí? Yo puedo hablar, por ejemplo, de mi experiencia como descendiente de una familia que vivió el Holocausto, ¿sí? Yo soy de una familia judía, mi bisabuelo y gran parte de la familia de mis abuelos murieron en el Holocausto, murieron en campos de concentración. Yo hice un proceso y estoy haciendo, no termina el proceso, permanente, de conectar, de intentar comprender, de perdonar, de sentir el dolor, de enojarme, de enfurecerme, de volver a sentir el dolor. Ese laberinto lo voy recorriendo, no voy a decir a diario porque no es cierto, pero con cierta periodicidad, ¿sí? Entonces, quizás años atrás hubiera dicho imperdonable absolutamente.
se va corriendo esto, se va corriendo. ¿Quién gana con esto? Yo, digamos. No cambio los hechos sucedieron y duelen, pero hay algo en mí que se va alivianando. Desmond Tutu compara, hace una metáfora y lo propone como un ejercicio también, que lo propongo. El vivir con una herida abierta es como cargar con una piedra. Y entonces él propone que agarres una piedra, que te la pongas en el bolsillo y que durante todo un día, una piedra pesada, no vale una piedra liviana, una piedra pesadita, durante todo un día, llévala en el bolsillo. Y finalmente, después de X horas, sácala y ver cómo te sentís. ¿Cómo te sentís cargando con ese peso y cómo te sentís cuando te liberás de ese peso? Este sería el contraste, ¿no? Entre cargar con el dolor y empezar a hacer un camino para la liberación. O sea Por que... eso es válido reconocer lo imperdonable para cada uno, porque es el límite de hoy, me informa dónde estoy y a la vez me invita a ver qué quiero hacer con esa piedra. Me hace pensar dos cosas, Vivi. Una, en esas decisiones que a veces tomamos de esto no te lo perdono más, que en realidad es hoy no te lo puedo perdonar, ¿no? Si, por lo menos si para nosotros mismos está claro eso, nos permite mantener como una elasticidad en cuanto a nuestra posibilidad de procesar el dolor que nos causó eso. Claro. Entonces, hoy no te puedo perdonar, porque tomar una decisión de nunca te voy a perdonar para el alma también es fuerte, ¿no? Una promesa. Es una promesa que anda a saber cuánto dura. Eso por un lado. Y por otro lado me viene esto que el perdón no es algo que uno le otorga al otro, sino que uno se otorga a sí mismo o a sí misma. Es un proceso interior que puede repercutir en el otro, pero que principalmente es para uno. Para uno. De hecho, Gaby, los procesos de perdón tienen destinatarios que han fallecido muchas veces, ¿sí? Siempre decimos nunca es tarde para iniciar este proceso, aunque aquel a quien destinamos, digamos, ¿no? el camino, porque lo consideramos nuestro ofensor o nuestro perpetrador, como dice Tutu, o no está disponible, o no está interesado, o ha fallecido. Y la muerte no impide este proceso, porque el dolor sobrevive a la muerte. Así como el amor sobrevive a la muerte, el dolor también. Y Vivi, ¿cómo es cuando es al revés? Que la persona de la que necesito perdón o a la que le quiero pedir perdón ya se murió. ¿Cómo Es igual, porque es una necesidad interior. Puedo hacer un ejercicio y puedo imaginar que esa persona está delante mío y pedirle perdón o perdonarla, ¿sí? Puedo tener una foto. Es un ejercicio que busca, como vos bien dijiste recién, la sanación personal. No requiere necesariamente de la presencia del otro. Esta es una creencia que hay que revisar, ¿no? De que si no está el otro no tiene sentido que yo inicie este proceso. Perdonar no es un proceso para lograr que el otro cambie inicialmente. Si puedo hacerlo en presencia del otro, si tengo esa oportunidad, es más que completo. Si yo me puedo sentar delante de la persona que me dañó, contar la historia, describir la pena, hablar sobre el perdón y decidir si continuar o no la relación y la persona participar de ese proceso, sería extraordinario. Pero no siempre se da y no es requisito. ¿Sí? Wow, qué gran tema. Sí. Estamos acá a 12 minutos de finalizar nuestro encuentro
¿Y cómo te parece que hagamos para las preguntas? ¿Que las escriban en el chat, que se Me desmuteen y parece bien. pregunten en el chat? Sí, me parece que estaría bueno que nos... Yo no leí el chat, la verdad, estaba tan concentrada en lo que te iba diciendo que no leí. No sé si Pidieron el ya hay título alguna pregunta. pidieron el título del libro y ya lo pasamos, y pidieron Bien, las fases del proceso del perdón y ya las contamos. Entonces, bien. nos pueden escribir por el chat las preguntas que tengan, yo las voy a leer. Acá pregunta Jorge, ¿cómo es el camino del autoperdón? Auto, perdón. Bueno, ante todo es una conversación con uno mismo que requiere crear un espacio propicio. Desmond Tutu habla en el libro mucho sobre cómo armar ese escenario adecuado, porque es un ritual, en realidad, este camino. Y en el auto perdón vamos a iniciar una conversación con nosotros mismos. Van a dialogar esas dos partes dentro nuestro, la que pide y la que perdona y la perdonada, digamos, ¿no? La que dañó y la dañada para hacer ese camino. Entonces, es una conversación que se puede hacer imaginariamente, se puede hacer en voz alta, se puede físicamente ocupar un lugar y otro lugar y expresar desde ahí como si fuese un pequeño diálogo guionado, ¿sí? Un pequeño psicodrama interior, en donde se le da lugar a cada una de las voces, que escuche, que exprese y ver qué pasa, ver con qué nos encontramos en ese camino. Sí. ¿Qué hacemos cuando la otra persona no acepta el perdón? ¿Qué quiere decir que no No, no, acepta el no, claro, sí. No, te perdono. ¿Qué hacemos? Perdón, ahí pude cerrar ese micrófono. ¿Qué hacemos cuando la otra persona no acepta el perdón? Lo que no comprendo es si no acepta, ¿en qué sentido? Que le otorguemos el perdón, que le pidamos perdón. Quizás nos puede aclarar la pregunta. Ujú. Ahí esperamos. ¿Sí? No quiere No quiere perdonar. perdonar, no está obligada. No Mm, podemos obligar a nadie a perdonar. El camino del perdón es un camino íntimo, complejo, para el cual hay que prepararse y no podemos obligar a perdonar. En la situación de fin de vida, en el proceso de fin de vida, muchas personas reciben esta exigencia del entorno, un tenés que perdonar, y a veces se confunde esta idea de que hay algo así como una buena muerte para todos, la misma, que incluye morir habiendo perdonado. Y esto hay que revisarlo. ujú, Es una posibilidad, no es una obligación. mm, Y el buen morir se define desde la subjetividad de cada uno. Y no sabemos, en última instancia, por qué alguien llega al fin de su vida no habiendo perdonado o no queriendo perdonar o pedir perdón. mm. Acá hay una pregunta que no la entendí, la voy a leer. Dice, ¿por qué las personas quieren que el otro acepte el perdón? Tal vez porque se sienten incómodos con la idea de haber hecho daño. Por supuesto que saber que hemos dañado o que pudimos dañar es una experiencia incómoda, dolorosa también. Mm, Entonces, a veces esperamos que nos perdonen porque es una manera de aliviar nuestro propio dolor, nuestra culpa, nuestra incomodidad, pero tampoco es una obligación. mm, Ahí es donde se abre el camino para perdonarnos a nosotros mismos. mm. Justo eso te iba a decir, Vivi, porque ese malestar, esa culpa, ese dolor que se produce cuando nos dimos cuenta que generamos dolor, eh,
si esperamos que el otro nos perdone, también es como darle al otro Claro. algo, un paquetito, que nos toca a nosotros procesar y digerir, que es en qué estado estaba, qué me estaba pasando, qué estaba necesitando, y en lugar de poder expresarlo adecuadamente, lo expresé de esta otra manera, poder ver los propios mecanismos y generar el proceso de autotransformación. Totalmente. Sino cuando Eso, el interés está en que el otro perdone y hay como hago de todo, y uno a veces hasta se pone en el lugar medio de sirviente, ¿no? Te hago de todo, te digo a todo que sí, para que vos me perdones, para que veas que te amo, para que... sí, y sí, se coloca en un lugar de sometimiento hacia el otro por la culpa, y se empieza a generar toda una dinámica totalmente. Sí. que no resuelve tampoco el dolor de haber lastimado. No, no, porque como vos bien decís, se puede generar una situación de depender de la acción del otro para aliviar el propio dolor, la propia incomodidad o incluso la culpa. Y trabajar con la culpa, eso es para otro encuentro, pero trabajar con la culpa, trabajar con la culpa es importante también, porque el sentimiento de culpa bien Ujú, procesado, sirve para reparar y claro. para evitar repetir. Entonces, hay que encontrar acá la sabiduría que tiene este proceso, incluso el del propio sentimiento de culpa. Mm. Sí, Sí, en todo el proceso de sanación hay un proceso de asumir nuestra responsabilidad sobre nuestros siempre. estados interiores, sobre nuestras reacciones, sobre nuestras necesidades, y cuando Sí. lo podemos hacer, ahí podemos ir hacia el bienestar. Que es una búsqueda que nos define como seres humanos. Ujú, Estamos preparados, equipados para encontrar desarrollar ese bienestar. A veces no sabemos cómo y nos perdemos en el camino y generamos malestar hacia adentro y hacia afuera. Pero forma parte de nuestra condición humana, la mm. capacidad de generar bienestar para nosotros y para los otros. Sí. Sí, y El que perdón no merece. se... Sí, perdón, Gaby. Decilo, decilo. No, iba a decir que el perdón no sería necesario si hubiéramos desarrollado esta capacidad en su máxima expresión. El perdón se hace necesario porque todavía no sabemos cómo Mm, convivir respetuosamente, cómo tratarnos bien, cómo tratar bien a los demás, cómo comunicarnos con compasión. Estamos aprendiendo y en el camino cometemos todos estos errores que hacen daño y a veces mucho daño, por supuesto. mm. Mucho, sí. Sí, acá dicen, o puede ser que la otra persona no esté herida, sino perdona y se aproveche. Se aproveche, Se aproveche, manipular con el no te perdono, es lo que entiendo. sí, sí. Hay muchas Hay posibilidades de desencuentro en este camino, porque en todo vínculo, en toda relación interpersonal, se pueden presentar muchos desafíos, ¿sí? Y habrá que ver en cada caso cuál es el tiempo correcto para uno y para otro miembro de ese vínculo. No siempre el tiempo de uno es igual al tiempo del otro. Sí. Mm. Bueno, ¿Había otra pregunta o me pareció no? em, y pedir perdón implica que hice algo con intención de lastimar, molestar o lo que sea. No siempre, no siempre. Muchas veces dañamos sin tener ninguna intención, lo cual no nos quita responsabilidad, por supuesto, y otras sí tenemos la intención. Eso también forma parte de nuestra naturaleza humana. Muchas veces, por diferentes circunstancias, queremos castigar, queremos generar sufrimiento. No sabemos cómo procesar nuestro dolor y nos parece que si castigamos y nos vengamos del otro, compensamos nuestro dolor. Mm, Bueno, basta leer los diarios todos los días para darse cuenta que la humanidad todavía funciona bastante así, ¿sí?
ojo por ojo. Mm. Eso no quiere decir que ahí termina, sino que es una manera que todavía tenemos muchas veces los seres humanos, en forma individual, en forma colectiva, de buscar resolver lo que nos duele. La intención puede estar o no. Pero también tenemos que tener ese cuidado de no complicarnos con la intención, porque a veces ni siquiera sabemos nuestras propias intenciones o no somos del todo conscientes, menos podemos estar seguros de que sabemos la intención del otro. En todo caso, preguntemos. Bien. Bueno, Bueno, estamos, estamos llegando al final. Vivi, te quiero agradecer un montón. Me encantaría que nos cuentes sobre la formación que están por empezar. Empezamos. Que ya empezaron, ay, Sí, bueno. empezamos ayer. El Faro tiene varias propuestas y una de nuestras propuestas es la capacitación en acompañamiento en fin de vida. Tenemos una diplomatura que ayer empezó un diplomado intensivo. Venimos teniendo un ciclo de diplomatura desde marzo hasta noviembre, y en el día de ayer comenzamos un diplomado intensivo que va los miércoles de 19 a 21:30 y 2 sábados al mes, hasta diciembre. Y todavía, si alguno de ustedes estuviera interesado, puede sumarse. Tenemos 2 miércoles más de espera para aquellos que se quieran sumar. Así que nos pueden buscar por Facebook. Esta es la parte de contarles dónde nos encuentran. Tenemos Facebook, El Faro Asociación, tenemos mail, proyectoelfaro@gmail.com, tenemos Instagram, Proyecto El Faro, y ¿qué más tenemos? Bueno, eso, todas las Esto más que formas de conectarse suficiente. con nosotros. Sí. Así que nos pueden encontrar, pedir información, lo que necesiten. Bueno. Yo te agradezco a vos, Gaby, ha sido un placer y un honor participar de este encuentro, y a todos los que estuvieron y participaron y estuvieron presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo les quiero contar que este mes, la semana que viene, empezamos el curso El Camino del Corazón, donde vamos trabajando cada mes un chakra. Este mes el chakra cardíaco, que una de las cosas que se procesan desde acá es el perdón. Entonces siempre me gusta hacer una parte para compartir con todos, y que también, si sienten que les gustaría ir liberando esto, el curso es un espacio de liberación, sanación, de nuevas comprensiones, de abrirse a este proceso. Así que quienes estén interesados e interesadas me escriben. Yo ahora les voy a pasar por el chat mi Instagram. En mi biografía subí el libro, el PDF del libro, para que lo puedan descargar. Se los voy a poner acá, es Gaby Santermer, es muy fácil. Gaby Santermer. Y si querés, Vivi, podés compartir en el chat el del Faro para que te puedan buscar y una cosita. Sí. Instagram me parece que no voy a saber escribirlo, disculpen mi Bueno, ignorancia. No sé yo te lo busco pero y te lo pongo. Bueno, gracias. O si hay Es alguien del Faro que me ayude. acá. Es proyecto. Vivi, y una cosita más antes de que nos vayamos. El acompañamiento en fin de vida es tan importante, un buen acompañamiento. A mí me tocó vivirlo con mi mamá, y yo soy muy consciente que me aportó tanto para mi vida eso, que muchas veces los he recomendado a ustedes. Y hay algo que me responden las personas, que me gustaría que vos me digas qué les responderías a ellas, como que les cuesta aceptar tal vez que el familiar está en la situación terminal,
y no quieren por las dudas, como si fuera, si pienso en eso por ahí se cumple, o yo no quiero que se muera y entonces si voy ahí tengo que aceptar que se está muriendo, o Sí, ¿qué les podrías sí, sí. decir a esas personas? Tengo una amiga que cuando le hacen una pregunta dice, tengo una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es que igual va a morir. Ujú, Lo acompañen o no lo acompañen, lo nombren o lo no nombren, igual va a suceder. La respuesta más larga es que el acompañamiento lo que hace es transformar ese proceso en un proceso sabio, en un proceso amoroso, en un proceso consciente. Prepararse para morir es una tarea sagrada. Nos preparamos para tantas cosas en la vida y no contemplamos la posibilidad de prepararnos para la muerte. Entonces, lo que les decimos a las personas que nos hacen estas preguntas es que contemplen la posibilidad de que el tiempo que queda sea un tiempo significativo, que deje aprendizaje, que deje una memoria que valga la pena recordar, que no deje dolor, un dolor, no, mejor dicho, que no deje sufrimiento, va a dejar dolor y ese dolor se va a procesar, que no deje asuntos inconclusos, que sea un momento de comunicación significativa, de encuentro significativo. Eso es lo que el acompañamiento propicia. No modifica el resultado final, ni el destino último de esa persona que va a morir. Esto es ujú. lo que decimos. Sí. Bueno. Esta es la respuesta más larga. Es más larga todavía. Da para otro vivo. Da para otro vivo. Ya tenemos Hagámoslo. dos, la culpa y el acompañamiento en final de vida. Bueno, Bueno, Vivi, gusto. Bueno, infinitas muchísimas gracias, gracias no solo a por este ustedes. vivo, sino por toda tu tarea, lo que haces Gracias. Gracias. continuamente formando gente para transmitir esta mirada tan amorosa de los procesos, tan respetuosa y que ojalá se siga multiplicando mucho. Muchas gracias. Te Gracias, mando Gaby. un abrazo Muchísimas grande. gracias y será hasta otro momento. Adiós Hasta a otro todos. momento. Adiós, adiós a Gracias, todos. Y gracias. después en Instagram, déjennos en los comentarios qué se llevaron, qué se llevaron de este encuentro, qué les sumó. Así recibimos el feedback de ustedes. Así que Genial. bueno, muchas Gracias. gracias. Muchas Hasta pronto. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Que estén muy bien. Gracias a todos. Adiós, acá están poniendo en el chat un Sí, estoy viendo. aprendizaje, gracias, muchas gracias. Maravillosa charla, muchísimas gracias. 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 Gracias por decirlo. Muchas Eh, gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando acá. Un abrazo Gracias. grande. Sí, gracias a Lástima que todos. Chao, me, chao. lástima que me enteré tarde. Entré media hora tarde, me hubiese servido de mucho. Gracias. Gracias.